Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y por supuesto, la historia de amor que cautivó a millones. El título ya lo dice todo, Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin siempre tuvo razón. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué significa esta confirmación, qué implicaciones tiene y por qué ha generado tanto revuelo. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles todo lo más interesante. Bueno, entremos en materia. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Saltaron a la fama y a nuestros corazones, gracias a su protagónico en la exitosa serie, Sen Kalkam, que en español conocimos como Me robaste el corazón. Durante la emisión de esta serie, su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando o siendo evasivos ante las preguntas sobre su relación. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que lo que veíamos en pantalla era solo una chispa de lo que ocurría detrás de cámaras. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento. Compartían momentos en redes sociales, sus viajes juntos, sus apariciones públicas, y el público los adoraba. Se percibía una conexión genuina, un amor que trascendía la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces enfrentan desafíos, y lamentablemente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Este desenlace fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban que su historia de amor continuara. Ahora, ¿qué significa esta frase de Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin siempre tuvo razón? Pues bien, parece que ha habido declaraciones recientes, o quizá un eco de declaraciones pasadas que Hande ha vuelto a validar, que apuntan a que en ciertos aspectos, Kerem tenía una perspectiva o una visión correcta sobre algo. Y lo intrigante aquí es, ¿sobre qué exactamente? Las especulaciones son muchas. ¿Se trata de su relación? ¿De cómo manejaron la fama? ¿De sus carreras? El título deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Pensemos en las posibles áreas donde Kerem Bürsin podría haber tenido razón. En el contexto de una relación sentimental, y especialmente una tan pública como la de ellos, es común que surjan diferencias de opinión o enfoques distintos ante situaciones. Quizás Kerem era más reservado sobre su vida privada, mientras que Hande en algún momento podría haber sentido la presión de ser más abierta. O tal vez Kerem tenía una intuición particular sobre algún proyecto o sobre el camino a seguir en sus carreras que Hande no entendió completamente en su momento, pero que ahora reconoce como acertada. La frase siempre tuvo razón es fuerte y sugiere una validación total de la perspectiva de Kerem en un punto crucial. Una de las hipótesis más fuertes gira en torno a la gestión de su imagen pública y su privacidad. En el mundo de las redes sociales, donde cada detalle puede ser analizado y criticado, mantener un equilibrio entre la exposición necesaria para la carrera y la preservación de la intimidad es un arte. Es posible que Kerem haya tenido una visión más clara sobre cómo proteger su espacio personal y su relación de la vorágine mediática, una visión que Hande, con el tiempo y la experiencia, ha aprendido a valorar y a considerar correcta. A veces, cuando estamos inmersos en una situación, no vemos las cosas con la misma claridad que cuando ya hemos pasado por ella. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no menos interesante, es que la confirmación de Hande se refiera a algo más profundo, algo relacionado con la esencia de su conexión o con la forma en que se percibían mutuamente. En las relaciones, a veces uno de los miembros ve las cualidades o las intenciones del otro de una manera que el otro no se reconoce a sí mismo, o no las valora plenamente en el momento. Si Hande ahora confirma que Kerem tenía razón sobre algo que él percibía en ella, o sobre algo que él sabía que era verdad, esto podría ser un reconocimiento muy personal y significativo. También podríamos estar hablando de aspectos profesionales. Ambos son actores con trayectorias impresionantes. Es posible que Kerem haya tenido una opinión sólida sobre un guión, sobre un director, sobre el tipo de proyectos que deberían elegir para crecer profesionalmente. Y quizá con el paso del tiempo, Hande se ha dado cuenta de que esa perspicacia de Kerem era, efectivamente, la correcta. A veces las
Decisiones profesionales se toman en caliente o bajo presión, y solo la retrospectiva nos permite evaluar la sabiduría detrás de esas decisiones. El hecho de que esta confirmación venga de Ande Ercel es, sin duda, lo que ha encendido las redes. Ande es una figura muy influyente y sus palabras tienen un peso considerable. Cuando ella valida la perspectiva de Kerem de esta manera, genera una oleada de reacciones. Los fans de Senkalkam, los llamados Keremdes, se alegran de ver esta validación, como si fuera un guiño a la historia que tanto amaron. Otros quizás ven en esto una señal de madurez, de autoconocimiento y de reconocimiento de las lecciones aprendidas. ¿Cómo se traduce esto para el público? Para los seguidores de ambos artistas, esta declaración puede ser vista como una forma de cierre, o quizás como una nueva perspectiva sobre su historia. Nos recuerda que incluso en las relaciones que terminan, hay aprendizajes, hay momentos de verdad y hay validaciones que llegan, a veces, años después. Nos enseña que la comunicación y la comprensión mutua son fundamentales, y que a veces, es necesario dar un paso atrás para apreciar la sabiduría de las palabras de otra persona. Podemos inferir que esta razón de Kerem Bürsin no se refiere a algo trivial. Si Hande Erçel lo confirma de esta manera, es probable que sea un aspecto importante que influyó en su relación o en sus vidas de alguna forma. Pensemos en las presiones que experimentaron como pareja bajo el escrutinio público. Tal vez Kerem fue quien le dijo a Hande que se enfocara en su carrera, que no se dejara llevar por las críticas, o que mantuviera la calma ante los rumores. Y Hande al principio no entendió la magnitud de ese consejo, pero hoy sí. Otra interpretación podría ser que Kerem veía en Hande un potencial o una fortaleza que ella misma no reconocía del todo. Y cuando ella ahora lo confirma, es como decir, sí, él vio algo en mí que yo tardé en ver. Esto sería un elogio indirecto a la inteligencia emocional y a la capacidad de observación de Kerem Bürsin, y un gesto de humildad y reconocimiento por parte de Hande. El título Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin siempre tuvo razón, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la percepción y el tiempo. A veces necesitamos la distancia para entender la profundidad de las palabras que se dijeron, o la veracidad de las intuiciones que surgieron. Las relaciones son un campo de aprendizaje constante y las palabras de Hande Erçel parecen ser una lección aprendida, una validación de una perspectiva que en su momento pudo haber sido incomprendida, pero que ahora es reconocida como acertada. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de que esta confirmación sea una forma de paz o de reconciliación, no necesariamente a nivel romántico sino a nivel personal. Reconocer que alguien más tuvo la razón en un momento dado puede ser un acto de madurez y de liberación. Libera de la necesidad de tener la razón uno mismo, y permite apreciar la verdad desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué nos deja este titular y esta posible confirmación? Nos deja pensando en la profundidad de las conexiones humanas, en cómo las experiencias nos moldean y nos permiten ver las cosas con mayor claridad. Nos muestra que incluso en las relaciones que ya no existen, pueden quedar ecos de sabiduría, de intuición y de verdad. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas de Turquía, esta validación de las palabras de Kerem añade una capa más a su ya fascinante historia. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles interpretaciones del titular, Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin siempre tuvo razón. Hemos reflexionado sobre cómo esto podría aplicarse a su relación, a su manejo de la fama, a sus carreras e incluso a su percepción mutua. Hemos hablado de cómo esta declaración ha generado revuelo y de qué manera puede ser vista por sus seguidores. En esencia, lo que parece quedar claro es que Hande Erçel ha validado una perspectiva de Kerem Bürsin, reconociendo su acierto en algún aspecto importante de sus vidas o de su relación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan comentado con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea el siempre tuvo razón al que se refiere Hande? ¿Tienen alguna teoría o alguna opinión al respecto? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.